La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, le agradecemos muchísimo al abogado Javier Adame que nos haga el favor de tomarnos la llamada para tener una opinión experta sobre la necesidad de la autonomía del Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal. Es decir, que el Poder Judicial esté separado del Ejecutivo, del Legislativo, y que realmente podamos confiar en el aparato de justicia. Más en tiempos de impunidad, más en tiempos tan llenos de ruido y de eventos que desgraciadamente pues han puesto al país en entredicho en materia de seguridad y en materia de justicia. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Paman, les saludamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, feliz años también. El nombramiento el día de ayer del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues dejó una sensación como de esperanza, de abrir puertas en relación precisamente a este tema, al de la autonomía. ¿Por qué es importante la autonomía? Es una obviedad, pero creo que vale la pena enfatizar en ello. La autonomía entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, y si realmente en un país como el nuestro, que vive una democracia y un sistema político como el nuestro, se puede dar. Sí, claro. Recordemos que en nuestro país el sistema de gobierno es la división de poderes y como tal el objeto es evitar los abusos de poderes y preservar los derechos humanos como tal. Creo que ayer los escuchaba también y sí estoy de acuerdo con la mayoría de las opiniones respecto al nombramiento de el ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte van en ese sentido. Sí, hay muchas opiniones respecto a la autonomía o dependencia del poder judicial respecto a los otros poderes, pero creo que sí estamos en otros tiempos, a lo mejor antes no era tan marcada, pero sí de 25 años a la fecha se ha notado una diferencia en la autonomía. No sé cómo lo ven ustedes, pero sí, sí hay la posibilidad entonces de que alguien poderoso dentro de las filas del gobierno no le señale a alguien que está en el entramado del sistema de justicia, hombre, pues vamos a favorecer o vamos a ayudar o vamos a tratar de que las cosas no sean tan difíciles y tan graves para cierto caso o cierta persona. Si realmente podemos confiar en ello, cuando sabemos que estamos de verdad hasta el cuello de corrupción. En teoría no debería meterse nadie del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Pero sabemos que a lo mejor eso llega a pasar alguna sugerencia o algo en ese sentido, pero las resoluciones que toma el Poder Judicial, tanto a nivel federal como del Estado, son autónomas de dichos poderes. Uh-huh. Deberían de ser, ¿no? Como le decíamos hace un momento, ¿sí? Entre el deber ser y el ser hay una distancia. Sí. ¿Cierto? Ahora, entendamos que la mayoría de nosotros somos bastante neófitos en materia legal e inclusive en lo que significa el aparato de justicia del país, y entonces no alcanzamos a dimensionar la importancia, la relevancia de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si pudiera explicarnos, abogado. Bueno, la base de la Suprema Corte viene establecida desde el artículo 94 y el 116 constitucional, en donde se establece que el poder público de los estados se dividirá en poder ejecutivo, legislativo y judicial, y de ahí emana en donde cómo se establecerá el ejercicio en el poder judicial de la Federación. En este caso, inicia en la Suprema Corte de Justicia con los 11 ministros que la integran, y de ahí va siguiendo los tribunales colegiados, los tribunales electorales, los tribunales unitarios de circuito y de ahí van emanando los demás juzgados. Uh-huh. Se dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, es un experto constitucionalista. Debemos entender por ello que su expertise va de su conocimiento y la aplicación de cada uno de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, aunque recordemos, aparte de la Constitución, también incluyen tratados internacionales en la Suprema Corte de Justicia, y creo que eso es donde se ha faltado un poco de comunicación hacia el exterior en cuanto a las decisiones, las resoluciones que emiten todos los juzgados federales,
que también incluyen tratados internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de jurisprudencia, sobre todo muy enfocadas últimamente en temas de derechos humanos. Creo que ha habido un cambio para bien en ese sentido de las resoluciones, incluir los tratados internacionales también, aparte de la Constitución obviamente, es positivo, y creo que se ha visto reflejado en muchos cambios desde la reforma electoral del 2007-2008 y el cambio de la justicia penal del 2008 también. Creo que en ese sentido sí se ha visto un cambio, una mejoría y una autonomía en el sentido de las resoluciones del Poder Judicial. Recordando también que la modificación en la ley de amparo se establece incluso penas corporales, además de destituciones y en cuestión penal, a los funcionarios que no den cumplimiento a las sentencias establecidas por los tribunales federales. Uh-huh. Sí, eso es importante. Entonces, debemos de entender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que conoce las controversias constitucionales. Sí. Por ejemplo, la que fue famosa en los tiempos de José Ángel Pérez como alcalde, ¿no? Que metió una controversia precisamente por la presencia de la Secretaría de Desarrollo de la Laguna, que hacía las veces como de una vicegubernatura en la laguna. Ahí está esta posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca las particularidades de lo que sucede en cada uno de los casos en los estados o en los municipios, o cómo le hace para realmente establecer que sí y que no. Bueno, pues exactamente, para que la Suprema Corte pueda conocer de alguna resolución en particular, tiene que haber una inconstitucionalidad. En dado caso que no la haya, la Suprema Corte regresa el expediente, lo que tenga que turnar al tribunal colegiado o ya al juzgado de distrito, dependiendo la resolución, y que sea impugnable, pero sí tiene que existir una controversia constitucional para que la Suprema Corte pueda determinar o pronunciarse en ese sentido. Uh-huh. Abogado Javier Adame, en este momento, ¿realmente podemos confiar en la impartición de justicia en el país? Como tal, literal, confiar es difícil establecer un concepto así de confiar, pero como le comentaba yo, creo que se ha venido estableciendo un sistema de trabajo en el que sí se ha venido existiendo mejorías, como le digo, desde la justicia penal, sobre todo muy marcada en el sentido de los derechos humanos, como ordenan los tratados internacionales, las resoluciones de la Corte Interamericana. Y creo que eso sí es lo que debemos de esperar del nuevo gobierno, que mantenga la autonomía del Poder Judicial en ese sentido, ya que si tocamos ese tema a fondo de querer determinar salarios de los magistrados, de querer determinar otras circunstancias que son autónomas por ser propias del Poder Judicial, sí vamos a caer en una falta de Estado de Derecho. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la opinión de quienes, como usted, ejercen la abogacía en relación a la designación de los magistrados recientemente aquí en Coahuila? ¿Hay también buenos ojos a lo que está sucediendo en Coahuila en esta materia? Creo que sí. Existen muchas discrepancias en ese sentido, pero creo que los magistrados que han sido nombrados recientemente con la reforma del artículo 136 de la Constitución de Coahuila, creo que sí cumplen con los requisitos. Se nos olvida un poco a lo mejor que pensamos que tienen que ser con una carrera judicial extrema, y no es necesariamente, no, los requisitos no lo contempla así, también contempla el hecho de que pueda haberse desarrollado en otro ámbito también, lógicamente en el sentido del derecho, pero no necesariamente con carrera judicial. Y creo que los nombramientos en ese sentido van más encaminados, como le comentaba yo ahorita, uh-huh, de atender un poco más los derechos humanos, socializar un poco más y comunicar mejor las resoluciones que emita el Tribunal Superior de Justicia del Estado en ese sentido. Bien, pues a esperar y a ver, ¿no? Ya observar cómo marchan las cosas. Abogado, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que hayamos podido tener la voz de un experto como usted en esta materia. Muchas gracias. No, al contrario, a la orden. Hasta luego.